Hola de nuevo, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy continuaremos con nuestra tercer clase de lectura y redacción. Este tema es un tema muy común en el examen de admisión. Lo vas a ver en la mayoría de las preguntas de tu sección 1. Esto lo hace muy importante y muy sencillo de comprender. El tema es preguntas fácticas. Las preguntas fácticas son preguntas que nos piden información sobre lo que se habló en la lectura. Esto provoca que sea un ejercicio fácil de resolver. Sin embargo, en ocasiones tenemos lecturas muy largas. Esto provoca que tú pierdas información o no encuentres la información que nos están pidiendo. Por tanto, yo te recomiendo que cuando tengas textos largos, tú separes ese texto por ideas principales de cada párrafo. En el examen de admisión, tú puedes rayar el cuadernillo como quieras. Puedes hacer operaciones matemáticas, puedes quitar tus nervios rayando una hoja en blanco de la parte del examen, etcétera. Y en la parte de lectura y redacción, nosotros no estamos acostumbrados a subrayar o a hacer anotaciones. Pues yo te recomiendo que sí lo hagas, que pongas a un lado del párrafo la idea principal, para que al momento en el que la lectura, o mejor dicho, la pregunta nos pide información específica, tú puedas encontrarla simplemente viendo tus palabras clave. Tenemos dos tipos de preguntas fácticas. Tenemos las fácticas afirmativas y fácticas negativas. Como su nombre lo dice, las fácticas afirmativas nos piden afirmar información que está dentro de la lectura. Es decir, lo que ya se mencionó, le vas a hacer un copy and paste en las respuestas. Repito, son fácticas afirmativas, aquí lo pueden ver en color rojo. Fácticas afirmativas buscan información contenido en el texto, así de sencillo. Entonces, la pregunta que tengamos, vamos a tener que responderla con una oración del texto. Las preguntas fácticas negativas, por el contrario, nos van a pedir encontrar el inciso que tiene información incorrecta o falsa, información que no está en el texto. Esa es nuestra respuesta correcta en las fácticas negativas. Repito, en las fácticas negativas, tres de los tres incisos van a contener información que sí viene, y el cuarto inciso, que es nuestra respuesta correcta, va a tener información falsa. Es de esta manera como podemos identificarlo muy rápido. Yo recomiendo que entiendas la lectura, que no solo leas de forma rápida. Recuerda que el tiempo en el examen está medido para que tú logres terminar las preguntas en el tiempo establecido. Entonces es mejor leer con calma y bien atento a leer rápido y tener que leer una, dos o tres veces el mismo texto. Podemos ponerlo con palabras claves. Número uno, información textual. Es lo que nos están pidiendo. Información textual. Número dos, vamos a buscar frases incluidas. Y número tres, ejemplos propuestos por el autor. Este es otro tipo de información fáctica cuando el autor utiliza recursos para explicarnos su idea. Eso es una de las respuestas o en los incisos de la información que deberíamos buscar. En específico, en las fácticas negativas, como lo habíamos mencionado, piden elementos que no se mencionan. Así que yo te recomiendo, número uno, que domines la lectura analítica. Tienes tiempo para poder practicar de aquí al examen de admisión. Si tú practicas la lectura analítica, que es entender cada párrafo, entender cada idea o entender una página en su idea general, eso te va a funcionar mucho en el examen. O también captar la idea o el tema principal de esta lectura te va a ayudar a saber qué información es falsa, porque generalmente la idea más ilógica o el inciso más ilógico será la respuesta correcta. Cuando tú identifiques la idea principal en el texto, al momento de ver los incisos, vas a ver aquel que no tiene nada que ver con el texto. Esa es tu respuesta correcta en las fácticas negativas. Por último, aquí dejo un tip, es no busques cada una de las ideas en el texto, hasta encontrar las tres que sí mencionan el autor. ¿A qué se refiere? Muchos perdemos tiempo leyendo todos los incisos. Yo leo el inciso A y reviso si está en el texto. Y sí está en el texto, entonces aquí estoy perdiendo tiempo porque hago lo mismo con el inciso B.
Leo el inciso B, reviso si está en el texto, lo encuentro. Inciso C, leo el inciso C, reviso si está en el texto, lo encuentro. Y hasta que llego al inciso D, reviso si está en el texto, no lo encuentro y lo señalo como una respuesta correcta. Pues vas a tener la respuesta correcta bien, sin embargo estás perdiendo tiempo valioso. Por eso, no busques cada una de las líneas en el texto. Mejor aprende la idea principal e identifica rápido cuál es la que es ilógica. Pasemos a unos ejercicios. Tenemos el ejercicio número 1. Hasta aquí, si te surgió alguna duda con lo que acabamos de ver de las preguntas fácticas afirmativas o negativas, deja tu comentario, la duda que tengas, y nosotros las estaremos resolviendo con mucho gusto. Dice la lectura número 1. La culpa es una de las emociones más difíciles de comprender porque involucra muchas variables. Se le ha denominado emoción moral, emoción existencial y emoción cultural moderna. Los procedimientos más efectivos para descargar el peso de la culpa son la confesión, la reparación real o simbólica del daño causado, solicitar perdón, disculparse o la reevaluación cognitiva. ¿Qué consiste en ponderar de manera objetiva nuestra responsabilidad real o en el hecho, ya que a veces somos demasiados autocríticos y nos atribuimos más peso del que tenemos en el desenlace de los acontecimientos? La mayoría de los estudiosos en el tema consideran que hay una culpa adaptativa, que es moderada y constructiva. Y también hay una culpa maladaptativa, que es la excesiva, originada en el miedo y orientada a castigarse uno mismo. Por su parte, la ausencia de la culpabilidad se asocia a la conducta antisocial, cuya premisa es no soy responsable por el bienestar de los demás ni me interesa. El más fuerte debe explotar al más débil. Muy bien, una vez leído este texto, pasemos a las preguntas. Lo vamos a hacer de manera separada cada uno de ellos. Comenzando con el ejercicio 1. En el texto se menciona que según la mayoría de los expertos hay dos tipos de culpas. Bien, primero, ¿esta es una pregunta fáctica afirmativa o fáctica negativa? Vamos a resolver eso primero. En el texto se menciona que nos piden información que está dentro del texto. Por lo tanto, es una fáctica afirmativa. Bien, información que sí está. ¿Cuál de los siguientes incisos señala uno de los nombres que se les da a cada una de ellas? Emoción moral y existencial, originada en el miedo y orientada a castigarse, o moderada y excesiva. Comenta tu respuesta y nosotros vamos a elegir o vamos a regresar un poco para ver que la respuesta correcta es el inciso C, que nos dice: la mayoría de los estudiosos en el tema consideran que hay una culpa adaptativa, moderada y constructiva, y una culpa mal adaptativa. Y podemos ver que aquí están los dos tipos de culpas, moderada y excesiva, es uno de esos dos. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es el inciso C. Vamos con el número 2. En el texto se mencionan los siguientes como procedimientos efectivos para descargar el peso de la culpa. Excepto, puedes ver que aquí está nuestra palabra clave, excepto. Entonces tenemos una fáctica negativa. La confesión, sí lo mencionaron. Solicitar perdón, sí lo mencionaron. Y la penitencia. Nos están mencionando que, más bien, nunca nos mencionan que debes tener penitencia, que te debes castigar. La única parte en la que se habló sobre el castigo a sí mismo es acerca de la culpa maladaptativa, que no es lo ideal o no es tan buena por el hecho de que la persona siente culpa exagerada y se quiere castigar. Entonces, esta es una idea ilógica dentro de nuestro texto, por lo tanto, es nuestra respuesta incorrecta. Lo voy a señalar en la diapositiva anterior. Aquí lo tengo. Bueno, aquí lo estoy señalando. El peso de la culpa son la confesión, la reparación real, solicitar perdón, bla, 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 pero puedes ver que nunca tenemos el hecho de la penitencia. Bien. Avancemos entonces con la pregunta número 3. El autor menciona de todo lo siguiente en el texto, excepto. Tenemos otra pregunta fáctica negativa, que a mi gusto las fácticas negativas son más sencillas, porque solo debes buscar ideas ilógicas. La culpa es una emoción difícil de comprender, la confesión es un procedimiento efectivo para quitarse el peso de la culpa, la ausencia de la culpa nos permite vivir en armonía con los demás.
El texto comienza hablando sobre el inciso A. De hecho, casi se basa en eso el texto. La B, el inciso B, nos dice, la confesión es un procedimiento efectivo para quitarse la culpa. Acabamos de ver en el ejercicio anterior que mencionaban a la confesión, no fue la respuesta correcta porque sí estaba en el texto, entonces puedo eliminar el inciso B. La ausencia de culpa nos permite vivir en armonía con los demás. Entonces, acerca de la ausencia de culpa se menciona al final del texto. Cuando se habla si nos están hablando de los tipos de culpa que existen, al final cierra el autor hablando de la ausencia de culpa, pero nunca dice que es lo mejor para tener armonía con los demás. Eso es información que se está añadiendo, puedes verlo. La ausencia de culpabilidad se asocia con una conducta antisocial, contrario a la armonía. Por lo tanto, esta respuesta es nuestra respuesta correcta porque buscamos la que no está en el texto. Muy bien, esto fue el ejercicio 1. Pasemos entonces con el ejercicio número 2. El cine tiene una manera peculiar de vincularse al público. Si el teatro está sumido en la penumbra que realza la brillantez luminosa del escenario, el cinema está en profunda oscuridad. El espectador, arrellanado en su butaca, se arrebosa en una blanda capa de tinieblas. Ello acentúa el anonimato que el cine impone a los espectadores. En el auditorio de un ballet, de una ópera, de una comedia, la mirada puede por unos instantes apartarse del escenario y mirar al público para verse, evaluarse, compartir la reacción de los demás espectadores. En el cine, la oscuridad impide todo eso. El espectador está en la compañía física de otros cientos de personas, pero en absoluto aislamiento espiritual. En torno suyo solamente puede percibir bultos oscuros, murmullos y sonidos. La oscuridad aísla al espectador y lo obliga a concentrarse en la pantalla. Su vinculación es con los personajes, con los que se identifica y con la trama en la que se sumerge. El cine permite el conocimiento omnisciente, la complicidad, el ejercicio heroico y el impertinente. Satisface las necesidades psicobiológicas del ser humano. Convierte en próximo lo distante y en factible lo imposible. La oscuridad también es democratizadora. Elimina las diferencias, pero además brinda un ambiente protector porque no puede dañar y porque profundiza la distancia respecto al mundo exterior gris. Por eso mismo, el cine es un vehículo efectivo de manipulación ideológica que observe y convence en el buen y en el mal sentido. Y es también una fuente de sueños y realizaciones. Puedes notar que es un texto un poco más largo, así que podríamos separarlo en párrafos. Sin embargo, primero veamos qué nos preguntan. Bien, no, en el examen de admisión aquí se ve un tanto largo por el espacio que tenemos. En un examen de admisión esto sería una lectura de un párrafo. Consideramos algo pequeño, ¿verdad? A diferencia del teatro que está sumido en la penumbra, en el cine se habla de que en el teatro hay una luminosidad por el escenario, por las luces del escenario. Sin embargo, en el cine nos explican que no hay nada de luz, hay una oscuridad que hace que el espectador se concentre solo en la pantalla. Por lo tanto, aquí tenemos una pregunta fáctica afirmativa porque nos piden información del texto y tenemos el inciso A, se está en profunda oscuridad. Hay que apartarse del escenario por unos instantes, podemos ver que el inciso B está hablando respecto al teatro, donde dice que el espectador quita su mirada, se aparta del escenario para ver a los demás espectadores, a nosotros nos están mencionando o nos están preguntando acerca del cine, así que este inciso es incorrecto. En el inciso C dice hay que compartir la reacción de los demás espectadores, lo que estaba mencionando. El espectador quita su vista del escenario para ver la reacción de los demás y pues para evaluar se mencionaba. Por lo tanto, también está hablando del teatro y nuestro inciso es incorrecto. Así que confirmamos, nos quedamos con el inciso A. En la pregunta 2, es una pregunta, veamos, resulta incompatible con lo planteado en el texto. Incompatible con el texto. Así que tengo una pregunta fáctica negativa. La interacción entre los espectadores, la complacencia de las necesidades psicobiológicas y la cercanía física con otros espectadores. ¿Cuál de estas ideas está en contra o es ilógica a lo planteado en el texto? La cercanía física con otros espectadores nos dice
que sí está acompañado de otros espectadores y que tiene un aislamiento espiritual. Entonces, esa palabra es clave porque está provocando que entendamos que el aislamiento solamente es espiritual o no es algo real, ¿va? La cercanía física con otros espectadores sí se menciona en el texto, así que es incorrecto. La complacencia de las necesidades psicobiológicas también es una parte textual lo que se mencionaba en el texto y por lo tanto es incorrecto, lo estoy tachando. La interacción entre los espectadores. En el texto se mencionaba que en el cine eh, el espectador no convive o no interactúa con otros espectadores. Al contrario, con los que se identifica son con los personajes dentro de la pantalla. Por lo tanto, esta respuesta es incompatible, la interacción entre los espectadores, y es nuestra respuesta correcta. Quiero recordar aquí que yo estoy descartando cada inciso para que quede claro lo que estamos hablando. Sin embargo, la recomendación principal en este tipo de preguntas es que leas cada inciso y no busques la información en el texto. Sin que al momento de leer el inciso A, tú sepas que, tú sepas que estás correcto, que estás eligiendo la respuesta correcta. Veamos la complacencia. Aquí está la complacencia de las necesidades psicobiológicas, una vez más, satisface el cine. Entonces, por eso estoy eliminando el inciso. La cercanía física con otros, aquí estamos. El espectador está en compañía física de otros cientos de personas. ¿Sí? Es algo que sí se menciona en el texto y que no es correcto. Lo único que no se menciona es que está interactuando entre los espectadores. Hay una interacción entre los espectadores. Por eso es la respuesta correcta. Si tienes alguna duda con respecto a estos ejercicios, coméntalo y nosotros lo resolveremos. Por último, en conclusión, vamos a basarlo en 3 puntos. Número 1. Se basan en los datos expuestos. Es una ley inmovible. Se basa en los datos expuestos. Lo que dice la lectura es lo que tú vas a responder. Son impulsadas por los contenidos. A esto se refiere por si tienes un ejemplo del autor o por la idea principal. Por ejemplo, en el ejercicio anterior que estábamos mencionando, quizá la frase, la interacción de los espectadores, esa respuesta está impulsada con los contenidos. No es algo que pueda descartar. Me pasé de diapositiva, disculpen. Me refiero a que yo lo inferí de alguna forma cuando nos dicen que están rodeados de cientos de personas, pero hay un aislamiento espiritual, ¿va? Entonces ahí yo puedo entender, esa idea de esta respuesta correcta fue impulsada por la idea en general que nos está transmitiendo la lectura y facilitan la comprensión. Y una vez que tú logres responder estas preguntas fácticas, tú vas a entender mejor el texto. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que en las lecturas no literarias no vamos a analizar si son cuentos, nada de eso, los personajes, el narrador. En las preguntas no literarias, o en las lecturas no literarias, mejor dicho, nosotros vamos a tener varios tipos de preguntas, inferencias que lo estaremos viendo más adelante, vamos a tener preguntas de organización, preguntas de tipo de figura retórica, etcétera. Entonces, el hecho de que las preguntas fácticas faciliten la comprensión indica que tú debes responderlas primero. Si tú respondes primero las preguntas fácticas, cuando termines de responder esas preguntas fácticas, vas a tener una mejor idea de lo que habla la lectura. Así que cuando tú llegues a las preguntas de inferencia, que uno de los requisitos que piden es la comprensión de la lectura, que tú tengas la lectura, la idea principal muy bien comprendida, entonces va a ser más sencillo y vas a ahorrar tiempo. A eso nos referimos. Y por esta clase ha sido todo. Les agradezco mucho de nuevo que hayan estado conectados y recuerden, reitero que pueden dejar sus dudas en los comentarios y nosotros las resolvemos. Además, si necesitan más información respecto a nuestros cursos, envíennos un mensaje. En los cursos encontrarás más contenido como este, encontrarás clases ya de cada tema y por supuesto asesorías toda la tarde, todo el día, desde la mañana hasta en la tarde, la noche, en tiempo asincrónico.
y pues entre otras cosas que podrías encontrar con nuestro curso. Me dio mucho gusto saludarles y estar con ustedes hoy. Mi nombre es Omar Salcido y nos vemos en la siguiente clase.